Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el líder invitado es el señor Sebastián Villarejo, diputado nacional, vicepresidente del partido Patria Querida. Con él vamos a conversar acerca de la delicada situación sanitaria que estamos viviendo en este momento en el país y cuál es el impacto que tiene esto en la política nacional y en las próximas elecciones. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Sebastián Villarejo aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Sebastián Villarejo. Sebastián, buenas noches, gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico, Fede, muchas gracias por la invitación, realmente muy contento de estar acá y bueno, un gusto poder compartir. Gracias, Sebastián. Sebastián, más de 10.000 muertos a partir de la pandemia. ¿Por qué estamos tan mal? A ver, es una pregunta compleja y para ser, digamos, honestos no hay que responder de manera tan simple, porque si no también nosotros estaríamos cayendo en un populismo exacerbado. Ahora, yo creo que acá hubo una suma de factores. Voy a empezar con los factores que creo yo que no son responsables, que es la realidad, que es simplemente que estamos en una pandemia, que hay un problema serio mundial, que muchos países tuvieron este inconveniente y evidentemente Paraguay no quedó ajeno. Ahora, hay una realidad con el Paraguay, que yo creo que es innegable y que tenemos que tener mucha precisión en esto. Y ahí hay dos elementos, yo creo. El primero, el elemento innegable de que aquí nunca los gobiernos en el Paraguay han tomado en serio la salud pública. Jamás, ni uno. No se ha tomado en serio la salud pública porque la situación, la realidad que teníamos de cantidad de camas de terapia, la situación de medicamentos, no es una cuestión ahora de este gobierno nomás. Es una cuestión que viene arrastrada de decenas y centenas de años, donde lo máximo que hacía un gobierno que quería progresar es hacer ruta. Pero hacer una reforma real de la salud pública, transformar eso y darnos cuenta de la importancia de construir ese Paraguay de todo, no lo hizo nadie. Acá hay décadas de retraso y de una política de prebenda y clientelismo que nos está matando. Y literalmente hoy tenemos que darnos cuenta que eso es muerte. Y el segundo elemento, que voy a ser súper crítico, pues como saben, yo mismo he votado a favor del juicio político del presidente de la República. Yo soy muy crítico del presidente de la República en esto. Del presidente de la República. ¿Por qué principalmente digo a él? Porque él es el que debía ser y el que debe ser el capitán del barco. Y él por su inutilidad terminó prácticamente dando este cargo en su momento a Julio Mazzoleni y hoy a otros, pero es el presidente el que debe ocuparse. Y acá
no se tomaron decisiones, las que se tomaron tarde y otra vez muchas se tomaron mal. Entonces, ¿qué vemos? Hay cuestiones que sí iban de la mano evidentemente a la pandemia, o sea, evidentemente el presidente no tenía la culpa de que hayan menos camas de terapia porque acá no se hizo nada nunca, pero después que los procesos de compra hayan salido mal, porque al Ministerio de Salud, que otra vez tenía toda la carga de sanitaria, darle todos los procesos de compra, darle todo el proceso administrativo, o sea, el mismo presidente como capitán de barco no supo definir y definitivamente distribuir y delegar las cosas. Ahí se empezó a perder credibilidad, hubo una crisis de confianza tremenda, recordamos el caso de los insumos chinos, y ahí empieza una espiral negativa. Después con las vacunas se cometieron errores garrafales, pues ya por ese miedo solamente se creyó en el tema del mecanismo COVAX. Entonces definitivamente ahí nos damos cuenta también de lo que pasa en el mundo, un fracaso absoluto del mecanismo COVAX, pero no se dio nada más. Uno ve las fechas en que Paraguay sale a comprar vacunas que no sean de COVAX y son totalmente posteriores a la que salió Uruguay, que salió Argentina, que salió Colombia, Perú, que salieron todos. Y nosotros con una cantidad de vacunas no tan alta podíamos tener una diferencia hoy en día. Y por último, para que esto sea un diálogo, no puedo dejar de lado el pésimo sistema de vacunación, que ya ha mejorado, pero definitivamente si vos te preparás un año para vacunar a la gente, no puede ser que haya arrancado como arrancó, porque definitivamente arrancó de una manera súper complicada, no tenían ni los sistemas hechos de computación, no tenían nada. Y después hay una realidad, acá no se está forzando en vacunar a la gente porque hay pocas vacunas. Entonces yo estaba ayer en Capiatá, fui a Capiatá a un lanzamiento y estuve en la zona de Capiatá de Ruta 1. Y ellos me decían que ellos para vacunarse tenían que ir más o menos, no sé, 15, 20 kilómetros, que no hay tanto transporte público, no estamos hablando acá, no tenemos que pensar esto así, no hay transporte público, cómo llegar, entonces es un problema la vacunación. Entonces en realidad como que no se está buscando esa vacunación masiva porque hay pocas vacunas. Entonces así como hay gente que no se quiere vacunar, en realidad acá el gobierno no está haciendo un esfuerzo de vacunación por esta inconsistencia que tenemos. Eso como para arrancar. Sí, correcto. Sebastián, estuve tomando notas de cuáles son los factores que vos considerás, esto es causal, ¿verdad?, que han generado esta situación. ¿Vos crees que, señalé aquí, la inutilidad del presidente de la República, errores garrafales en la vacunación, vos pensás que hoy deberíamos tener muchos menos muertos de no haber sido por estos factores mencionados por vos? Sí. Yo creo que sí, porque si nosotros nos damos cuenta que en los países que de alguna manera están saliendo de esto, la vacunación fue clave. Y acá imagínense que se cometieron errores hasta geopolíticos. No digo que íbamos a recibir o no algo de Israel o lo que sea, pero acá empieza el gobierno luego con esta ida y vuelta de embajadas en lo que tiene que ver con Israel simplemente por revanchismo político y no tomando esto como, bueno, si el Paraguay tomó una decisión buena o mala en el gobierno de Carter, no podemos nosotros cada 2 o 3 semanas cambiar algo por problemas internos. Entonces genera eso. La situación de Taiwán con China que también nos condiciona, pero no podemos pretender que Taiwán también siga nosotros no tener esta vacuna o no estar ligado a China y para que Taiwán dé unas cuantas cositas, unas cuantas cosas nomás para que podemos aceptar, puede ser interesante, que ayudan en muchas cosas, pero no es suficiente porque van de la mano al gobierno. Lo que tenemos que buscar nosotros es una relación geopolítica que ayude a que el Paraguay crezca y que se desarrolle íntegramente, no solamente por una cuestión de política, nada por el estilo. Entonces, yo creo que esa inutilidad generó eso. Y el tema de los medicamentos, y el tema, y acá hay que ser claro, ya se perdón por la grosería, pero la asquerosa corrupción que hubo. Acá estamos dándonos cuenta de lo que pasó en Petropar. Nosotros hemos presentado una enorme cantidad de denuncias a un grupo de diputados de diferentes partidos que hemos trabajado en conjunto y realmente es grotesco. Es como que en estos momentos de pandemia todos podemos darnos cuenta que se pudo ver lo más digno del ser humano, con todo el esfuerzo, la generosidad, la solidaridad del paraguayo, pero también podemos ver lo más miserable del ser humano, con gente que que lucró, fue corrupta, robó en un momento como este. Y eso es imperdonable y el presidente de la República ahí fue lento en todas las señales. Y en un momento dado de crisis uno necesita espalda, necesita credibilidad, necesita apoyo. Y él se autodestruyó protegiendo amigos, protegiendo sectores y quedando solamente ligado a su articulación político-partidaria. Ok. Sebastián, yo te pregunté al principio
por qué estamos tan mal. Y me mencionaste un conjunto de causas. Por ejemplo, la inutilidad del presidente, los errores con la vacuna, los errores geopolíticos, la corrupción asquerosa. Ahora, todo esto es consecuencia de un gobierno que no está allí por imposición de las botas ni por imposición celestial, está allí porque nosotros los votamos. Es decir, nosotros votamos un sistema que incluye esta asquerosa corrupción, que incluye personas de dudosa habilidades para liderar un país y menos en contingencias como esta. ¿Estamos tan mal porque votamos mal? Sí, hay que decirlo, porque definitivamente hay un proceso de construcción ciudadana que todos debemos involucrarnos en generar. Para generar una revolución positiva en el Paraguay, una revolución cultural, nosotros necesitamos un proceso de construcción de ciudadanía. Un proceso de construcción de ciudadanía que se refiere, que de repente mucha gente está, yo siempre digo, y me incluyo, o sea, todos en algo somos indiferentes, en lo que no conocemos, en lo que no sabemos que ocurre, ¿verdad? Tenemos indiferencia. Y había una gran indiferencia hacia lo público en nuestro país, una gran indiferencia. Entonces, más que elegir, se votaba nomás. Yo creo que hoy el desafío que tenemos, todo lo que tenemos espacio de liderazgo, donde tenemos, sea en el periodismo, en la política, o donde sea, es que en una situación como esta, yo creo que nuestro pueblo y mucha gente en el Paraguay ha salido de la indiferencia. Ha salido de la indiferencia porque hoy siente dolor, porque ha perdido familiares, siente dolor y sufre, tiene problemas económicos reales, le falta comida, tiene indignación por esta corrupción, tiene rabia por la gente que dirige y no actúa. Y esa indignación, esa rabia, ese dolor que sienten, nosotros con liderazgo debemos demostrar que hay esperanza. Y así como el calor se transforma en energía, que esa indignación y rabia se transforma en una fuerza capaz de transformar el mundo y una fuerza capaz de transformar nuestro país. Tenemos que buscar eso, porque en estos momentos también van a haber liderazgos que van a construir mesianismo, populismo, que van a querer decir que la democracia no es el camino, que van a intentar instalar hasta conceptos dictatoriales, y eso vemos en liderazgos políticos. Pero ahí es donde tenemos que venir con convicción de decir que hasta la peor democracia es mejor que cualquier otro tipo de forma de gobierno, la democracia donde nosotros dirigimos. Pero también darnos cuenta como ciudadanos, y acá no hablo como político, que si después de este año y medio nos damos cuenta que si no nos metemos en política, la política se mete con nosotros, es porque ya tenemos un nivel de necedad tremenda. ¿Por qué? Y meterse en política no es ser candidato, meterse en política es saber qué pasa, involucrarse, opinar, dar una opinión, hablar con la gente, sumar, apoyar, decir lo que uno cree, enojarse, puntear, todo, votar como mínimo. En la democracia el voto es el primer paso de la ciudadanía, porque el precio de la democracia es la eterna vigilancia, como decía Thomas Jefferson. Pero y hoy tenemos que darnos cuenta de eso. Es como que yo suelo decir ahora, y le hablo a los jóvenes, ¿quién decidió que nos quedemos todos en nuestras casas? Y la política decidió, evidentemente la política sanitaria, por un presidente de la República que fue votado a través de un ministro. Si era otra persona, y no estoy juzgando la decisión, lo que digo, ¿cómo se tomó esa decisión? Porque hoy las aulas, el sistema educativo está calamitoso por la política. Si hoy no tenemos conectividad, habiendo tenido más de 200 millones de dólares del FEI parado hace 3-4 años de proyectos aprobados para generar conectividad, sea vía Ministerio de Educación con el FEI o vía MITIC con el tema del préstamo del BID, más de 200 millones de dólares, y estamos un desastre en conectividad, sabiendo que la conectividad es la nueva electricidad en un mundo que tenemos que construir como paraguayos, es por la política. Entonces, si no vemos eso y no nos damos cuenta, hoy más que nunca, que cuando murió nuestro familiar, cuando tuvimos que gastar millones de guaraníes en terapia, o millones de guaraníes por remedio, o vemos la vergüenza que un remedio acá tenga un precio y cruzando la frontera tenga otro, y no nos damos cuenta de que eso es por no involucrarnos. Porque si nos involucramos y votamos y vamos eligiendo y premiamos y castigamos ambas cosas, va a ser muy difícil volver a construir. Y yo estoy confiado y con demasiada esperanza de que este año y medio va a lograr ese despertar, esa chispa de que con esa rabia y dolor que hay, se va a elegir. Ok, ahora Sebastián, esa rabia, ese dolor y esa indignación que mencionaste, también le toca al Colorado, porque el Colorado también tiene parientes que han fallecido. Entonces también es víctima de este sistema, como bien dijiste, clientelista y prebendario, que es sinónimo de muertes.
pero por otro lado siente que se está atacando a su partido como gran responsable de todo este cataclismo. ¿Qué pensás que va a hacer el Colorado en este momento? 3 alternativas. La primera alternativa es reforzar el apoyo a su partido frente a los ataques que están recibiendo en vistas a próximas elecciones. La segunda alternativa sería elevar su voz de protesta dentro del partido exigiendo cambios de liderazgos. Y la tercera es salirse. Me salgo de la política, yo ya no confío, soy víctima de lo que ha pasado, entonces me salgo. ¿Qué pensás que va a pasar con el Colorado? Yo creo que van a pasar las 3 cosas. Van a pasar las 3 cosas dependiendo la persona, ¿verdad? Y está bien, lo que es importante es que esto también haga que todos nos despertemos, que el Colorado, el liberal, el que está en el tercer espacio, acá lo que tiene que haber, no podemos continuar con el status quo. Okay. Acá tiene que haber un movimiento y algo que rompa un poco lo que estaba pasando con este sistema politiquero, no digo ni sistema político, ¿verdad? Y acá yo como siempre digo, y esto lo he aprendido desde que soy concejal, esta no es una cuestión de colores. Yo creo que acá el camino no es atacar al Partido Colorado, ni al Partido Liberal, ni a la izquierda, ni a la derecha, porque es como que nos estigmatizamos y estamos queriendo construir pequeñas militancias fanáticas que lo que hacen es que no nos podamos unir como paraguayos. Yo creo que es un error eso. Yo creo que es un error construir liderazgo a partir solamente de la destrucción del otro. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que Paraguay hoy, como siempre dicen, está viviendo una guerra, que es el tema sanitario y principalmente, y la situación en la que estamos donde hay compatriotas sin techo, compatriotas con hambre. Definitivamente es un momento que tenemos que unirnos. Y para unirte vos no podés basarte solamente en la destrucción. Sí creo que nosotros tenemos que definir cuáles son nuestros principios y decir que no nos vamos a doblegar en sostener estos principios. ¿A qué me refiero? La corrupción no tiene color. La corrupción es una sociedad. La corrupción es una empresa donde hay personas de todos los colores, no es un tema cromático. Y nosotros tenemos que atacar eso de sobremanera y tenemos que meter honestidad, pero también eficiencia en la gestión pública. Y también definitivamente, porque me hablas del Partido Colorado, sí decirle a los colorados que están acá, se traiciona al Partido Colorado al votar a quienes traicionan a su partido. La forma de ser fiel a principios y a valores no es al color, no es al nombre, es a lo que dice ese estatuto y esa fundación. Uno lo que tiene que votar es el modelo de país. Uno lo que tiene que votar son los valores y principios republicanos que se sostienen. Y eso para cualquiera. Entonces yo creo que es el momento y yo creo que más que nunca confío en una nueva generación, confío en el pueblo paraguayo que ya no van a votar por color. Y se van a dar cuenta que este sistema está perimido, por más que para algunos haya funcionado. Porque hoy podía ser el más millonario del Paraguay, o podía ser el mejor amigo de un presidente seccional, de comité o lo que queramos. No tenías cama, no tenés medicamentos, no importa. El sistema del poder y el sistema del dinero no funcionaron. ¿Qué quiere decir esto? Que hay valor de lo público. Y yo creo que hoy nos estamos dando cuenta todos como paraguayos de la importancia de invertir en lo público y la importancia de darnos cuenta de construir un Paraguay de todos. Y ese Paraguay de todos tiene que nacer primero con una profunda reforma de salud y una profunda reforma educativa. Porque esos dos sistemas, cuando más los necesitábamos, nos fallaron. Este año y medio nos fallaron. Nos falló el sistema de salud y nos falló el sistema de educación. Y eso es peligrosísimo. Y no hablamos de educación, pero los resultados que vimos ahora con las becas de Itaipú, donde nadie pasó los exámenes, un porcentaje mínimo, entonces van a cambiar los costos. Los resultados que tenemos de PISA y SNEPE, una locura. Y cuando intentamos hacer cambios y decimos, que el ministro de Educación se ocupe de esto y nos ocupe de un techo, que nos esté ocupando de tal cosa, que se ocupe de educar, no podemos, porque esto hay que entrar con todo y hay que transformar y hay que generar algo nuevo. Ok. Sebastián, nos falló el sistema de salud, claramente, más de 10.000 muertos en esta pandemia. Y esto claramente es la consecuencia de este sistema que vos definiste como la asquerosa corrupción, prebendas, clientelismo, que construyen no camas, ni salud, ni vacunas, sino caudillos políticos, ¿okay? Y operadores políticos. Ahora, ¿vos crees que
los integrantes del Partido Colorado, a partir de esto que estamos pasando, esta tragedia que estamos pasando, van a empezar a relacionar causas con consecuencias? ¿Esto nos pasa porque veníamos haciendo mal las cosas? ¿O van a seguir viendo a sus caudillos casi idolátricamente como seres providenciales y van a seguir apostando a eso? Quiero creer y espero que lo hagan, porque a todos nos conviene como paraguayos que todos los espacios políticos, los colorados, los liberales, los de izquierda, los de derecha, los de centro, demos un paso hacia adelante, dejemos un poco de lado y démonos cuenta de que si no somos parte del problema no vamos a ser parte de la solución. Okay. Que intentemos generar un poco de autoeducación y mirarnos hacia adentro y ver qué podemos nosotros cambiar para que esto empiece a mejorar. Si no hacemos eso, yo creo que vamos a estar terminando siendo consumidos. Okay. Veamos lo que pasó en Chile. O sea, yo creo que si no lo hacen, van a estar a corto plazo el líder político que no se dé cuenta de estos nuevos tiempos. El líder político que siga creyendo que con prepotencia, con altanería, con chabacanería y por sobre todo tratando a la gente como números, poniendo como las cosas que uno ve, construyendo política a partir de, veíamos estas cosas que no dignifican a la persona, tiene poco futuro. Okay. Tiene poco futuro porque yo estoy convencido que el pueblo paraguayo está cambiando. Yo estoy convencido de que hay una nueva generación que va a mirar distinto. Y en todo caso, cuando vea que me equivoqué, lo voy a reconocer. Pero hoy yo creo que estoy convencido de que las cosas van a mejorar. Y estoy convencido de que hay una generación, y no me refiero a solo una cuestión de edad. Me estoy refiriendo a una nueva generación cuando también hablo de personas que han cambiado el chip porque vieron pasaron lo que están pasando hoy. Y se dan cuenta que esto no puede seguir igual y que no funcionó lo otro. Yo creo que este modelo político se acabó, ya no es momento de este modelo político y si no lo entienden en las urnas vamos a demostrarlo. Ok, Sebastián, mencionaste como algo positivo, algo en lo que vos apostás, tomé nota, la salida de la indiferencia, que la gente salga de la indiferencia y participe. Ahora, las elecciones presidenciales en el país, okay. El general Andrés Rodríguez, cuando hubo la elección en 1989, tuvo creo que 54% de participación sobre el padrón. Después, la siguiente elección, que fue la del ingeniero Guasmosi, superó 70%. La siguiente elección que ganó el señor Raúl Cubas, 80% de participación, y a partir de ahí fue bajando, 65%, 64%, y el presidente Mario Abdo Benítez tuvo gana con una participación de 61%. Es decir, si comparamos el 80% de 1998 al 61% del año 2018, se nota esa indiferencia. ¿Vos crees que en las próximas elecciones municipales y presidenciales vamos a ver esto que vos decís, la salida de la indiferencia? ¿Se va a notar en una mayor participación de la gente? Yo creo que sí. ¿Y por qué te digo? Uno, yo creo que esto hizo que se mueva la dispersión. Yo creo que este 2021 va a estar complicado la participación porque todavía hay miedo y está todo el tema sanitario. Pero yo creo que en el 2023 va a haber mucha fuerza. ¿Y qué hay que medir cuando hablamos del porcentaje de participación? ¿Qué también fue ocurriendo después? Hay un elemento transformador que yo creo que es clave para el 2023. En el año 2010 se aprueba la ley de inscripción automática. Y eso transforma radicalmente la situación electoral del Paraguay. Porque antes vos para inscribirte tenías que irte o venía alguien a los colegios o algo así. Hoy todo el que tiene 18 años está automáticamente inscrito. Eso hizo que nuestro padrón tenga un crecimiento tremendo. Ponete a pensar que 1.700.000 electores más o menos habían en el 2008. 1.700.000 okay. en el 2008. Y posiblemente en el 2023 ya lleguemos a 5 millones de electores. Hubo 4.200.000 electores en el 2018 con Marito, justamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo un tremendo crecimiento de padrón. Entonces, evidentemente la participación ahí baja porque estamos hablando, el problema que tenemos que los jóvenes de repente no estaban yendo a votar profundamente. Pero si uno ve lo que ocurre y ve los votos, hay una realidad contundente cuando uno analiza los votos al Senado. Porque el voto al Senado es como el voto duro. Porque en la presidencia finalmente hay un mano a mano. Entonces de repente uno vota a alguien, aunque no es que le quiere, o no es su mejor candidato, pero entre las dos opciones vota, ¿verdad? De alguna manera.
Y uno ve los votos al Senado, y por más de que el padrón de 1.700.000 pasa a 4.200.000, imagínate lo que crece el padrón desde el 2008 al 2018. Brutal, no es lo que se duplica y otra vez como un 30% más. Se mantienen los votos de los partidos tradicionales, no crecieron. Por más que se haya duplicado el padrón, los votos se mantuvieron. El Partido Liberal estuvo de 500.000, 580, 540 en el Senado. Y el Colorado en el Senado siempre está por los 800 y algo mil. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una profunda dispersión de votos en otros espacios, profunda dispersión, pero por sobre todas las cosas nos damos cuenta de que si incluso se mantiene un 65% de participación y hay un padrón de 5 millones de electores, votarán 3.300.000 paraguayos. E incluso sin que logremos ampliar el margen de participación, habrán 2 millones de paraguayos que no son voto duro de nadie. 2 millones de paraguayos que van a elegir, que no son esos votos duros, que existen de la estructura. Hay 2 millones de paraguayos que van a elegir a quién votar con total seguridad. Y yo creo que ahí hay una profunda posibilidad de cambio. ¿Le das 1,5 millones de votos duros al Partido Colorado? No, el Partido Colorado a presidente, 1 millón. 1 millón. 1 millón a presidente. Ok. Sebastián, retrocedo un poco sobre algo que dijiste recién. Este modelo está terminando. Ok. Alguien me dijo acá, conversando, estamos en crisis porque lo que tiene que morir no muere, porque aquello que tiene que nacer no nace. Refiriéndose a una verdadera oposición como alternativa de cambio. Para que esto muera, tenemos que percibir que hay una oposición como alternativa de cambio. Y en este momento cuesta encontrar esa oposición, porque como vos bien dijiste recién, la corrupción no es un problema cromático. Vemos a gente que supuestamente es la opción de cambio, como más de lo mismo, pero con diferente color. Y si a eso le sumamos quienes proponen un cambio con objetivos no tan democráticos, que también mencionaste, como que tira a pensar más vale mal conocido. ¿Cómo va a morir esto si no vemos una oposición como alternativa de cambio real? Yo creo también que este es un proceso donde no es que algo termina de morir y algo termina de nacer. En realidad es un proceso conjunto, porque también tranquilamente uno puede ganar, iniciar procesos de cambio y tranquilamente se destruye todo 5 años después. O sea, este es un eterno vaivén donde en realidad las dos cosas conviven y lo que hay que lograr es frenar el crecimiento de algo que está destruyendo nuestro país. Okay. O lo que suelo decirte, Ana, que ahí no hay que vender humo y mentirle a la gente. Un gobierno serio, comprometido y transformador en el Paraguay, lo que puede llegar a lograr por sobre todas las cosas es que un árbol que está creciendo torcido lo pongamos recto. Y después entonces que empiece un crecimiento sostenido hacia arriba. Porque necesitamos reformas estructurales que van a ser dolorosas. Un excelente presidente de la República va a tenerla muy difícil y no necesariamente a corto plazo. Va a ser profundamente amado por todos. Porque necesita generar reformas tremendas en la administración civil, en la salud, en la educación, en la seguridad. Reformas fuertes y reformas que tocan a personas. Y cuestan, los cambios cuestan, porque por sobre todas las cosas uno está acostumbrado a un sistema y a una forma de trabajar. Okay. Y eso no va a ser fácil. Yo creo que definitivamente lo que decía la oposición es real. Hoy se ve una oposición sin liderazgos fuertes. Y por sobre todo, los liderazgos fuertes que se ven en la oposición son los mismos de siempre. Es más, yo formo parte de la oposición y puedo decir con total, digamos, de frente, puedo decir que al menos en las caras, no estoy diciendo en las prácticas, pero en las caras, la oposición se renovó menos que cualquier otro espacio político. Las mismas caras del 2008, hace 10 años, las mismas caras que incluso hasta en el 2003 estaban construyendo en el PLRA o en la izquierda o en otros lugares, son las mismas caras que están hoy. Y eso no puede ser si queremos transformar en nuestro país. Y a nosotros en Patriquería nos costó caro aprender eso, porque tener nuevas caras, ¿qué es lo que implicó en realidad? La semi-muerte del partido en el 2013. Entonces ahí empezamos un proceso de reingeniería, acompañados evidentemente con quienes fundaron y quienes están, pero empezamos un proceso de reingeniería y de refundación, de entender de que hay que generar nuevos procesos en esto. Y la oposición, para no mentir, a lo que yo siempre digo, si a mí me vienen a decir que en el 2023 hay que hacer una alianza, y lo digo claro, con el PLRA, con todo, claro que tenemos que intentar hacer una concertación primero, tenemos que intentar hacer una concertación,
Pero no le podemos mentir a la gente dentro de 2 años y decir, che, de ahora en más vamos a ser buenos. No, ahora tenemos que demostrar en el Congreso, cuando votamos leyes, cuando definimos ministros, cuando se define miembro del TSJE, ¿a quién se le pone? Se le pone a los mejores. ¿Qué votaciones estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo esto? Porque si no estamos mintiendo. Yo ya no creo en las alianzas meramente electorales porque han fracasado. Ha fracasado en Asunción, podemos ver lo que pasó con Martín Burt, lo que pasó con Mario Ferreiro en el 2015. Son cuestiones reales que han ocurrido. Entonces no se trata de llegar por llegar. Yo no uso lo más tanto el término oposición, porque creo que es negativo. Yo quiero construir a partir de lo positivo. Nosotros tenemos que construir en el Paraguay una opción. Tenemos que construir una alternativa al poder. Tenemos que demostrar que hay una generación que quiere gobernar ahora y que quiere gobernar bien. Y para hacerlo eso, tenemos que ampliar la mirada a partir de respetar, y no solo respetar, sino tener la convicción de que la democracia necesita de partidos políticos, pero también ser súper consciente en la crisis en que están sumidos los partidos políticos y darnos cuenta que la victoria electoral no va a venir por una alianza cupular, va a venir única y exclusivamente con una conexión profunda con la ciudadanía, una profunda conexión con el pueblo, una profunda conexión con las necesidades y con propuestas que puedan traer soluciones. Caso contrario, no va a servir de nada una alianza meramente partidaria, no va a servir de nada. Hoy el candidato de la oposición, aunque el que más mida, si en un momento dado alguien mide muchísimo y dice yo me alío con ustedes y así elijo mi vice y de esta forma llego, no va a llegar, porque hoy lo que necesitamos es un proceso realmente renovador, transformador y que se conecte con la gente. Ok, que se conecte con la gente, pero con la estructura de un partido de oposición tradicional. Yo creo que sería importante, pero no es obligatorio. Ok. Yo creo que en un país como el que hoy tenemos, con el pueblo paraguayo, con lo que vivió y lo que se ve que ocurre en otros lugares del mundo, no estoy diciendo algo que no ocurre, no es ineludible. Yo creo que es importante construir una concertación, y hablando de quienes no somos colorados y que queremos construir una opción válida de gobierno por fuera, lógicamente con el Partido Liberal, con sectores de izquierda, con sectores de derecha, con sectores de centro, lo que pasó en la concertación chilena. Lógicamente tenemos que hacer un esfuerzo de juntarnos y encontrar qué nos une. ¿Pero por qué es lógico? Porque es un imperativo ético y moral. Porque si el Paraguay está en guerra y vos no sos capaz de sentarte en una mesa para encontrar algo que te une, quiere decir que no tenés la capacidad real para gobernar después, aunque no te unas. Porque si tu orgullo no te permite sentarte en la mesa con alguien, quiere decir que no tenés la capacidad de gobernar, porque para gobernar tenés que poder dialogar con todos. Ahora, es obligatorio e ineludible sentarnos a conversar, pero no es obligatorio sí o sí estar todos unidos, porque no hay que mentirle a la gente. Si yo respeto la propiedad privada, no puedo estar con quien no respeta la propiedad privada, porque si no estoy mintiendo en mi propuesta de gobierno. Salvo que digamos, señores, en estas 3 cosas nosotros queremos reformar la salud de esta manera, queremos reformar la educación de esta manera, y queremos hacer estos 2 o 3 proyectos concretos de esta manera. En estas 5 cosas coincidimos. Vamos a estar peleados en las otras 50, pero en estas 5 coincidimos. Si logramos eso la gente va a creer. Ok. Si le decimos algo concreto. Y yo tengo esa convicción. Ok. Sebastián, dijiste que el Paraguay requiere de reformas que van a ser dolorosas. ¿Es posible que un gobierno tome la decisión de encarar dichas reformas con un sistema que no permite la reelección por un periodo más? Yo creo que sí. Mi sueño sería hacerlo. Pero en 5 años te puedes quedar por el camino y después todo vuelve a foja cero. Es que yo estoy en contra de la reelección, lo digo conceptualmente, lo digo claramente. Yo soy una persona que estoy en contra de la reelección y eventualmente, si alguna vez existiera una constituyente y la mayoría quiere una reelección, para mí tiene que ser alternada y no consecutiva, digo mi opinión. Porque creo que la reelección consecutiva no construye el verdadero liderazgo. Porque si tenemos un buen... Primero es simpático que nosotros buscamos la reelección, pero en realidad nunca tuvimos un presidente que la merezca. En realidad lo que tuvimos personas que detentaron el poder y querían mantener el poder. Porque ni uno, sea cualquiera de todos, merecía realmente. Claro. Ahora, era si una te cuestión... toca a vos ser presidente y te toca a vos encarar esas reformas dolorosas que posiblemente no te conviertan en el presidente más popular, pero posiblemente la gente se dé cuenta que esto tiene un sentido, tiene un destino,
Y vos te vas a dar cuenta que muchas de esas reformas, para que empiecen a aprender resultados, requieren de un proceso que supera 5 años. Claro que sí, pero si yo, siendo presidente, no fui capaz de construir un equipo y una persona que pueda continuar ese proceso, fui un mal presidente porque no fui un líder. Un verdadero líder lo que hace no es iluminar nomás, es prender fuego, es transmitir. Jesús decía, he venido a traer fuego sobre la tierra y espero que arda. ¿Por qué habla del fuego Jesús? Porque eso es liderazgo. Liderazgo no es carisma, no es iluminar. Vos puedes prender e iluminar una habitación, correcto, se apaga, correcto, y quedaste a oscura. La clave es lograr prender el fuego de otra persona. Ahí se mide el liderazgo. Entonces, un verdadero buen presidente, si realmente fue un buen presidente y lo que hizo es algo que puede continuar en el tiempo, no puede ser indispensable. Porque el momento que crees que sos indispensable, fuiste malo. Desde el momento que crees que sos indispensable, en realidad construiste algo negativo para la República. Construiste algo negativo porque no va a permear en el tiempo. Ok. El presidente Macri de Argentina decía en una entrevista y en el libro que se llama Primer Tiempo, que le duele no haber conseguido la reelección porque él hasta hoy está convencido que las decisiones tomadas iban en el camino correcto y que todo eso se trunca a partir de perder el poder, porque todo va a retroceder. Por eso te preguntaba acerca de... Pero ahora Macri habría que preguntarle, la Argentina es un caso súper especial, pero es como si de repente había encuestas, que no ocurrió eso en Argentina. En su partido Macri era el mejor posicionado y la reelección es legal. Pero si por algún motivo María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta o alguno más de su entorno pintaba mejor, Esteban Bullrich pintaba mejor, era un tremendo error de Macri buscar la reelección. Exactamente. Era un tremendo error. Correcto. Ahí la reelección es legal, hay que decirlo, por cierto. Pero lo que uno debe buscar es la continuidad, lógicamente, del proceso. Y te voy a decir algo, voy a dar un ejemplo, la concertación chilena. Chile ahora tuvo una crisis tremenda, pero es innegable que el proceso de Chile después de Pinochet, a partir del no, y la construcción de la concertación chilena, con espacios totalmente unidos desde la izquierda a la derecha, poniendo claro qué cosas no tenían que hablar, tuvieron reelecciones consecutivas de presidentes distintos manteniendo políticas de gobierno. Correcto. Estuvo Aylwin y Frey, después tuvo Lagos y Bachelet, sí, y después entra la crisis de la concertación, pero habiendo estado 4 periodos de gobierno, y después el quinto es la primera vez que pierden cuando gana Piñera la primera vez contra Frey en su segundo intento. Pero estuvieron 4 periodos de gobierno, cambiándose presidente tras presidente, pero con una línea común de construcción. Okay. Eso es lo que tenemos que buscar acá. Okay. Si Aylwin buscaba la reelección, moría el proceso chileno. O si Frey decía, tengo que cambiar la ley para buscar la reelección. Ahí moría todo ese proceso. Correcto, que vivió Chile. Correcto. Sebastián, decías recién que esta indignidad en la ciudadanía es caldo de cultivo también, aparte de para cambios positivos, podría ser cambio positivo para oportunistas de la política que vengan a pintarnos que la democracia no es luego la mejor alternativa. ¿A quién te referís? A muchos. Yo creo que, y acá no hay que pensar solamente en los famosos, porque de repente queremos concentrarnos solamente en las personas famosas, entre comillas, o los grandes líderes políticos. Acá hay un problema real que está ocurriendo en nuestro país en muchos lugares, que a partir de la indignación, a partir de la rabia, se quiere construir, se quiere romper con lo que yo sí creo que hay que mantener, que un sistema republicano, un sistema donde existe la ley, donde hay que respetar la ley. Acá la única dictadura que vale es la de la ley. No es correcto acá alentar invasiones, no es correcto aquí alentar que no se respeta la propiedad privada. Hay que comprender que aquí lo que tenemos que buscar, al menos no es mi convicción y la convicción de muchos de nosotros, es que el motor del desarrollo es la iniciativa privada. Entonces, cuando definitivamente acá se quiere construir un Estado que solamente subsidie, un Estado que solamente genere prebenda, un Estado que no impulse y no se dé cuenta que la forma de construir dignidad a través del trabajo no es a partir del subsidio, donde no tengamos un Estado que deje de festejar dar más subsidios. Lo mejor que podríamos tener un Estado que festeje dar más trabajo y que por ende empiece a reducir la cantidad de subsidio porque da más trabajo. Si nos rompemos esa lógica, lógicamente hay liderazgo de todo tipo. Y vemos desde Paraguay o Cuba con la
construcción, por lo menos que él claramente lo dice, de anarquía y de crítica directa al proceso y a la democracia como tal, cosa que yo creo peligrosa, como también sectores profundamente radicales que están queriendo, yo creo, destruir bases mismas del republicanismo y las bases mismas que llevaron al desarrollo a los países que realmente se desarrollaron en el mundo. Okay. ¿Y cuál es tu opinión respecto al éxito que puedan estar teniendo o no esos líderes para formar una masa que los apoye y que los siga? Si tienen éxito es por culpa nuestra, no hay que culparle a la gente. Es porque nosotros, quienes también tenemos que ocupar espacio de liderazgo, nos presentamos una opción y no venimos a decir, señores, aquí a partir de la indignación hay que dar más pasos. No se acaba todo en la protesta. Es como que decir de la indiferencia que se vive, empezamos a vivir lo que estamos hablando, la indignación, la rabia, el dolor, el sufrimiento. Y eso tenemos que convertirlo en algo. Y el primer paso es animarte a protestar. El primer paso es animarte a salir a decir y a protestar, no quedarte nomás con la rabia. Y yo creo que eso la ciudadanía está logrando y muchos líderes políticos se quedan en la protesta. Solo criticar, solo estar tirando cosas y todo está mal. Alentar solamente la protesta. El desafío de la protesta es pasar a la propuesta. Okay. Proponemos algo. Y no quedarnos incluso ahí, comprometernos y actuar. Porque no quedarnos en el laiqueísmo. Y yo confío que el pueblo paraguayo va a descubrir y va a señalar y va a evidenciar y va a darse cuenta quiénes son líderes políticos que proponen, se comprometen y actúan y que no están solamente para esa primera parte. Son importantes, claro, pero para gobernar no es suficiente ser el protestón. Para gobernar hay que decir, estamos acá, queremos ir allá y este es el camino. Eso es gobernar. Okay. Lastimosamente, últimamente, el presidente Mario Abdo Benítez no gobierna. El presidente Mario Abdo Benítez, ¿qué hace? Administra el poder. Entonces, ¿qué administrar? Simplemente que la burocracia pública continúe y que continúe por la lógica de la inercia. Eso no es gobernar. Gobernar es decir, estamos acá, quiero estar allá, este es el camino, dirigir el país. Dirigir con una visión clara, que muchos pueden estar en contra, pero van a respetar la convicción y la visión clara. Eso necesitamos. Ok, Sebastián, estallido social en Chile, rebelión en Colombia, ¿podríamos tener algo similar aquí? Yo creo que en Paraguay hay grandes movimientos sociales, es innegable. Lastimosamente, estos movimientos, cuando digo movimientos sociales me refiero a que definitivamente no podemos cerrar los ojos a lo que ocurre y es real y evidente. Las manifestaciones que hubieron por el tema del juicio político, uno se da cuenta también la diferencia que hubo en las primeras a cuando justamente la politiquería se empezó a meter y construye explosiones sociales, ¿verdad? Eso ya es diferente. Ahí te das cuenta que ya hay una manipulación, pero que esa manipulación que yo creo que existe, no nos cierre los ojos a ver que hay un movimiento atrás, que hay algo. Y que la gente ya no puede, nosotros, el pueblo, todos, por eso digo que este sistema perimió, este sistema no sirve. Nosotros tenemos que darnos cuenta, todos juntos, que es perentorio y es obligatorio empezar a construir un Paraguay de todos. Y cuando me refiero a un Paraguay de todos, un Paraguay que no tenga privilegios. Y bajemos a tierra. Es como decir, señores, yo no puedo creer que hasta hoy en día no se haya priorizado el transporte público. Yo no puedo creer que no tengamos un tren cercanía o por lo menos un transporte público masivo de personas que funcione. Ver gente que no puede estar con su familia. ¿Cómo esa gente va a reaccionar luego cuando ve la cantidad de privilegios y cosas brutales que ocurren en la clase política y en los ministerios? Cuando las personas, como hablaba yo con funcionarios de la Cámara o amigos de la Cámara, que se despiertan a las 4 de la mañana para tomar un bus 4:30, llegar a las 7, viviendo acá a 25 kilómetros, 30 kilómetros, no es que vienen a 100, para llegar a las 7 a la Cámara y por lo tanto después que ocurre ya se quedan nomás continuado para evitar el tráfico y terminan entonces, me contaban algunos, traigo un bolsón, entonces intento estar acá un rato y vuelven a su casa cuando sus hijos están dormidos. Entonces prácticamente como no vivir con tu familia. Entonces parece algo tan concreto y vos decís, ¿cómo no tenemos un sistema de transporte público eficiente? Okay. Algo básico. Y como hablamos de la salud y la educación, son cosas que hoy ya no se pueden sostener, decir que esto funcionó. Y a quienes quieran venir a defender el sistema, le vamos a tener que decir, señor, no funcionó lo que teníamos. No funcionó, ya no funcionó. Nos demostró que no funcionó. Nos demuestran los test, los exámenes en términos de educación.
Y nos demuestra la lógica que vos ves que no estuvimos preparados para un momento dado de crisis. Ok, Sebastián, pasemos un poco a hablar de las municipales. Dale. Patria Querida, ¿en cuántos distritos está postulando a candidatos a intendentes? Patria Querida es el partido político, después del Colorado y Liberal, que más candidaturas en más distritos de la República tiene. Porque el Frente Guazú es una concertación. Cierto. El Frente Guazú no es un partido. Correcto. Hay varios partidos allá adentro. Patria Querida es el partido con mayor cantidad de candidaturas y mayor cantidad de distritos. Estamos en 118 distritos con candidaturas propias o formando parte de una alianza donde hay un candidato de Patria Querida como candidato a concejal. 118 distritos que representan prácticamente el 75% de la población paraguaya donde hoy tenemos candidatos. Okay. Vamos a ver evidentemente luego el resultado electoral porque no es fácil. En las municipales, por sobre todas las cosas, el construir un espacio político por fuera de lo tradicional tiene sus complicaciones, sus dificultades a lo largo y ancho de la República, pero estamos convencidos que este es el camino para ir construyendo un proyecto político. Nosotros no buscamos afiliaciones masivas. La mayoría de estos candidatos, pero te lo digo, la mayoría, sí, por no decir no me equivoco al decirte el 80% a 90%, no son afiliados de Patria Querida. No son afiliados. Y no le pedimos afiliación. Nosotros lo que hacemos es, si hay una persona que quiere transformar su ciudad y que sea eficiente, que sea honesta y que quiera generar esa transformación y que sepa que en Patria Querida hay un proyecto político, no una mera plataforma, un proyecto político transformador y que revolucione positivamente las estructuras que tiene nuestro país, está invitado. Correcto. ¿Cómo decide Patria Querida al candidato a intendente? Por ejemplo, Sebastián García va a ser candidato por Patria Querida para intendente de Asunción. Muy bien. En primer lugar hay que ver quién quiere ser. Y al hablar de quién quiere ser, depende de cada ciudad. Okay. Porque tenés situaciones donde hay varios que quieren ser y tenés situaciones donde hay pocos quienes quieran ser. En el caso de Asunción, el coraje de Sebastián García para animarse a ser candidato a intendente de Asunción es algo que yo admiro y me pone orgulloso porque Seba es un amigo mío desde joven. Y Asunción hay poca gente que se anima a decir quiero ser candidato a intendente. Poquísima. Y en este caso lo que valoro es el coraje que él dijo yo. Y levanta la mano y se juega y hoy está haciendo el camino que está recorriendo. Para mí es hasta emocionante decir en quienes nos toca hoy estar en el Congreso en Patria Querida, Estefan, senador, sí, Seba García, diputado, y yo también diputado, nos conocemos de los 17, 18 años. Hemos estado en lugares como Corazones Abiertos, Juventud que se Mueve, misiones universitarias, en muchas de estas cosas. Hemos construido justamente, y poder estar en un espacio así para mí, con otros amigos que nos rodean o personas que nos rodean, es realmente algo que realmente emociona, y a los jóvenes que ven este programa le digo, uno construye lo que es desde el colegio y de ahí empieza a forjar. Y ni qué decir también con Fidel, Rocío, con Dani que nos conocemos de la Fundación de Patria Querida hace también como 20 años. Entonces es un espacio que nos motiva. Entonces, ¿cómo elegir los candidatos? La primera pregunta es quién quiere ser. Nosotros candidaturas a intendente tenemos unas 30. Nosotros nos hemos focalizado, sí, principalmente en las candidaturas a concejales a lo largo y ancho de estos 118 distritos, y sí con los candidatos a intendentes decididos, que tengan las ganas, el coraje y el ánimo de animarse a enfrentar. Ponete a pensar que en Central, donde tenemos 5 candidatos a intendente que apoyamos, nunca ha existido un intendente que no sea colorado y liberal. Nunca en la historia. Entonces, cuando hoy yo lo veo a Diego Medina de San Lorenzo, a Miguel Villagra en el Pacaraí, a Mario en Mariano, a Ramón Silva en Luque o a Jorge Palazón en Lambaré, cuando lo veo a ellos, veo un coraje que entusiasma y que emociona y que nos dice que en el 2023 también tenemos que jugar nosotros. Entonces, muchas veces no es que uno elige como elige un candidato a intendente, es el candidato a intendente el que viene y elige el proyecto político donde sabe que va a poder trabajar sin que le aten las manos, y por sobre todo un proyecto político que le va a hacer el aguante y potenciar una gestión que ayude a transformar su ciudad. Ok. Ahora, Sebastián, la gente dice lo siguiente, así como vos dijiste hoy, que la participación mata estructura, la gente opina que la división de la opción de cambio, la división, mata alternancia. ¿Por qué no hay posibilidades, o no se vislumbra por lo menos, de una candidatura
que represente la alternancia en la Municipalidad de Asunción que una a la oposición? A ver, yo creo, como lo dijo, y uso las mismas palabras de Seba García en un debate, yo creo que definitivamente hay que buscar la unidad. Y hay que hacer el esfuerzo, como dije antes, yo de sentarnos a ver si podemos construir. Okay. Pero acá quiero decir algo en claro. En Asunción, la alternancia no solo no es suficiente, sino que no sirve para nada. Asunción ya tuvo suficiente alternancia. Asunción le tuvo a un liberal, a alguien de izquierda, tuvo Colorado, de todo tuvo. Porque tuvo Filisola, después tuvo Burr y tuvo Mario Ferreiro. Y en el medio hubo Colorados. Sí. ¿Verdad? Y hoy le tienen en hecho en un tipo medio cogobierno lento, con sectores del PLRA, con Augusto Wagner y demás, y el que es Colorado. Uno ve los mismos votos de Nenecho para su rendición de cuentas, y los votos que los apoyan no son los votos de su partido. Entonces estamos hablando de números concretos, de datos. Entonces, a Asunción la alternancia no le salva. Y acá lo que hay que priorizar es cómo empezar a transformar esta ciudad. Entonces, sí, yo que creo que los liderazgos políticos vamos a sentarnos y vamos a intentar llegar a acuerdos, vamos a hacerlo. Pero yo soy muy claro, yo no quiero ganar una elección para fracasar como han hecho otros. Y Sebastián García no quiere ganar una elección para fracasar. Sebastián García quiere ser intendente para ser el mejor intendente de la historia de Asunción. Yo quiero ser presidente para ser el mejor presidente. Diría el mejor presidente de la historia, pues es difícil porque realmente en la historia tenemos presidentes que han vivido cosas tremendas, ¿verdad? Pero por lo menos que puedan decir que acá hubo un equipo que inició un proceso de transformación a la modernidad del Paraguay. Y eso necesitamos hoy. Entonces, esa convicción nosotros la vamos a tener. Y si llegamos a poner, nos vamos a poner condiciones claras. Y nuestras condiciones van a ser muy concretas. Nuestras condiciones están basadas en principios, en valores, en prácticas de gobernabilidad y con hechos concretos previos. Okay. Ese esfuerzo hay que hacer. Pero te voy a decir algo más, que siempre digo, no es una condición sine qua non, como se dice, para ganar, unirnos. Hay que unirse a la gente. Mario Ferreiro gana en el 2015 teniéndole a Ricardo Meyer de candidato por la izquierda por fuera. Luis It gana en el 2015 Ciudad de Encarnación habiendo un candidato liberal por filas del Encuentro Nacional. Miguel Prieto gana Ciudad del Este habiendo un candidato liberal por fuera. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de estar todos unidos. Se trata definitivamente de quién representa el sentir de la ciudadanía y logra esa conexión con los mismos y crece. Correcto. Lógico, hay que hacer el esfuerzo de estar unidos con un programa común porque de esa forma vamos a gobernar mejor. Perfecto. Y lo que se necesita es gobernar. Correcto. Sebastián, yo tengo que hacer una pausa y a la vuelta comentame tus planes para el 2023. Si te vas si tenés intenciones de candidatarte para la presidencia de la República para las presidenciales del 2023. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Sebastián Villarejo. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el señor Sebastián Villarejo. Sebastián, ¿hay candidato a presidencia, candidato para ser presidente de la República 2023, Sebastián Villarejo? A ver, primero responderte lo siguiente. Uno, yo quiero ser presidente de la República del Paraguay. Sería para mí un honor poder, por sobre todas las cosas, liderar un equipo que pueda generar las transformaciones y las reformas que nuestro país necesita para realmente llegar a la modernidad y para que nuestros hijos y nuestro pueblo pueda vivir mejor. Hay que construir un Paraguay de todos.
En lo personal me va a tocar ahora, en unos días más, ser electo presidente de Patraquería, lo cual para mí es un gran orgullo y un honor. Y en la construcción del proyecto político que tenemos que hacer, Patraquería, hay varias personas que pueden ser candidatos y que tienen toda la capacidad para ser presidente de la República. Y tomaremos una decisión. Lo que puedo asegurar que nuestro proyecto tendrá un candidato a presidente de la República en el 2023 y que de mi parte quiero ser candidato a presidente de la República, pero lógicamente esto no se trata únicamente de una cuestión personal y una cuestión solamente de ego. Aquí hay que construir un equipo y en la construcción del equipo vamos a definir el liderazgo que se necesita para comandar los cambios que buscamos, porque eso es lo primordial. No construir ego. Estamos cansados de los políticos que solamente quieren candidaturas para poner su cara en un cartel o para decir que fueron candidatos. Acá hay que ganar. Y nosotros queremos ser una opción y en el 2023 vamos a ganar. Sebastián, fue un gusto conversar contigo en Líderes. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, ya es la segunda que no sea la última vez. Un gusto siempre conversar contigo. Así que bueno, un saludo a toda la audiencia y realmente un gusto. Gracias, Sebastián. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.